Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches también, dependiendo del lugar desde donde se conecten. Les saludo Hugo Carrión y para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida a todas las personas que ya se han conectado puntualmente a este nuevo evento, este nuevo espacio de reflexión, de discusión también, respecto a un tema que, como hemos dicho siempre en el Instituto Santa Fe, nos interesa mucho y tiene que ver con la formación, la capacitación en el tema de los documentos electrónicos. Esta vez vamos a hablar de un tipo de documento electrónico que es muy particular, que tiene sus requerimientos específicos y tiene que ver con el contrato electrónico. Vamos a analizar también cuáles son esos aspectos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta para tener un enfoque de ciclo de vida, ¿cierto? De life cycle, que se llama el ciclo de vida de los contratos electrónicos y como hemos dicho, vamos a tener un enfoque desde varias aristas. Así que nada, pues para empezar, vamos a dar una breve introducción y luego ya pasaremos a dar mayor detalle y mayor referencia respecto al ciclo de vida, los diferentes pasos. Vamos a dar un enfoque desde diferentes perspectivas. Ustedes tienen habilitado el chat en donde pueden hacer todas las preguntas que deseen. Yo periódicamente, quizás cada 15 minutos, voy a revisar con mucho detenimiento e interés si existe alguna pregunta que, desde luego, si está en el ámbito de mi dominio, si está a mi alcance poder responderles, con todo gusto procederé a contestarlas. Así que vamos adelante con la presentación que he preparado y que les he compartido. Bien, antes para empezar, quisiera hacer unas cortas aclaraciones y tienen que ver con precisar de qué hablamos cuando hablamos de contratos electrónicos. Y quisiera decir que cuando hablamos de un contrato, hablamos de un tipo de acuerdo. No todos los acuerdos son contratos. Los contratos, digamos, son un tipo de acuerdo. Se entiende que los contratos son la formalización de justamente este acuerdo. Es un objeto legal, ¿no es cierto? Entonces, desde este punto de vista, vamos a abordar también una perspectiva legal, es decir, tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de contratos, en general, y en particular contratos electrónicos, tenemos que abordar esto desde una perspectiva legal. Los contratos son un tipo de documento, como hemos dicho, un tipo de acuerdo, son un tipo de documento, alguien me podrá decir, alguien con enfoque archivístico me podrá preguntar, ¿y este es un tipo de documento archivo? Sí, evidentemente, porque el contrato es evidencia de una actividad, de una acción, eh, de un acuerdo entre las partes. Existe una teoría muy amplia, a mí me ha interesado indagar respecto un poco a la filosofía, a lo que existe atrás, casi diríamos a la epistemología del contrato, de la contratación, de los acuerdos. Y claro, existen varias posiciones, no siempre esto es ciencias exactas, son ciencias sociales, así existen varias posiciones. Digamos, los autores más ortodoxos mencionan desde luego que los contratos tienen que ser definitivamente entre varias partes, por lo menos dos partes, ¿no es cierto? No hay un contrato entre la misma persona, aunque hay algunos autores que dicen que sí es válido el acuerdo o el compromiso que una persona haga consigo mismo y que incluso se puede legalizar estos acuerdos. Insisto, no existe un común acuerdo respecto a este tipo, pero vamos a decir que en la generalidad del andamiaje legal de las leyes y los reglamentos en los diferentes países, se entiende que un contrato es un instrumento. Cuando digo un instrumento, tiene que ser necesariamente, puede ser, no, mejor dicho, es un instrumento legal que podría darse a través de un documento. Y digo, cuando digo podría, en modo potencial, es que también en muchas legislaciones está, desde luego, reconocido los contratos verbales. Así que no todos los contratos para ser legales tienen que ser escritos. Algo que es muy importante es que aceptación, vamos a ver también que esta aceptación que no tiene que haber vicios en esta aceptación del contrato, es decir, para ser legal, para que sea también evidencia y prueba dentro, por ejemplo, dentro de una discrepancia, dentro de un, digamos así, de un acto contencioso, cuando las dos partes, a pesar de haber firmado un contrato, a pesar de haber acordado algo, tienen discrepancias, pueden acudir evidentemente donde una tercera persona, a donde un tercer actor, para que de alguna manera dilucide o decida respecto a ese contrato. Existen otras medidas alternativas, ¿no es cierto?, en donde no necesariamente se tiene que ir a un, no sé, a un conciliador o un árbitro o un juez, sino que también puede haber
facilitadores. En muchos casos este papel puede ser a través de un mediador en donde facilita, ¿no es cierto?, la resolución de un conflicto que a pesar de que puede estar confinado o contenido en un contrato, incluso puede estar firmado, podría suscitarse un conflicto y entonces se necesita resolver ese conflicto. Los contratos pueden tener diferentes niveles de formalización. Entonces, les decía, pueden haber contratos incluso verbales, podríamos decir que relativamente son informales, y en la medida que esos contratos se formalicen, requieren justamente la formalización tiene que ver con las formas en donde hay un formato de contrato, donde es necesario, por ejemplo, que se identifique a las partes y la identificación puede ser, evidentemente, a través de la firma. No necesariamente siempre tiene que ser a través de la firma. Cuando digo a través de la firma, ustedes ya estarán pensando en la firma manuscrita, y entonces no solamente puede ser la firma manuscrita, es el caso, por ejemplo, de las personas que son analfabetas, puede ser un caso muy específico. Entonces, alguna forma de identificación, alguna prueba, debe haber alguna prueba de que se identifiquen. Y luego, esa formalización también puede darse a un nivel adicional, en donde incluso hay donde hay testigos, por ejemplo, o donde hay un tercero de confianza que puede ser físico o electrónico. En el caso físico podrían ser, por ejemplo, los fedatarios, dicho en términos generales, o, por ejemplo, los notarios que dan fe de la identificación, y no solamente de la identificación, sino este proceso que es tan importante, que es la inmediación, que tiene que ver con que las partes conozcan lo que van a firmar, que estén de acuerdo, que tengan conocimiento, que tengan libertad, que no haya vicios en ese consentimiento. Entonces, ese ambiente, esa preparación dan a este instrumento, llamamos en este caso específicamente el contrato, mayor formalidad. Si además de eso, este documento se eleva, por ejemplo, a un instrumento público, se guarda en un archivo específico, como el archivo notarial, tiene mayor fuerza de ley, siendo instrumento público, goza, por ejemplo, de una mayor aceptación, más que una mayor aceptación, es prueba plena dentro de un juicio, por ejemplo. Entonces, los contratos, siendo un tipo de documento, pueden ser evidentemente un documento público, aunque esencialmente los contratos, yo diría, están dentro del ámbito privado, a menos que evidentemente que uno de los comparecientes sea el representante, por ejemplo, de una institución pública, sea un funcionario público. El hecho de que un funcionario público intervenga en un contrato no hace que el documento, en este caso el contrato, sea un contrato público, porque evidentemente los funcionarios públicos gozan también de una vida privada. Es cuando este funcionario, a nombre de la institución pública, firma, por ejemplo, un contrato, es que este contrato toma la forma, ¿no es cierto?, de información pública, y esta información pública tiene otras características, otras obligaciones respecto a los documentos privados, como por ejemplo la obligación de la publicidad. Los contratos públicos, yo diría que en la mayoría de países que tenemos leyes de transparencia, de acceso a la información, tienen justamente la obligación de transparentarse. Y no solamente el contrato final, digamos así, que es como el documento que certifica los compromisos finales, sino todo el proceso de contratación, que es muy importante. Entonces, para empezar a ir aclarando estos conceptos, el proceso de contratación, podríamos entender desde el punto de vista archivístico, es un expediente que evidencia o da cuenta de todo el ciclo de vida, de todos los procedimientos de la contratación. Entonces, aquí ya hemos introducido un concepto muy importante, que es el de ciclo de vida, que luego evidentemente voy a explayarme y voy a explicar con mayor detenimiento, pero justamente aquí he incluido este concepto que es diferente, que es el proceso de contratación y el contrato como tal. Se entiende evidentemente que el contrato, siendo un documento único, ¿no es cierto?, diríamos un instrumento archivístico, una unidad documental simple, puede ser parte de una unidad documental compuesta, como por ejemplo un expediente. Entonces, el primer enfoque y la aclaración que quiero dejar en claro aquí es que los contratos son un tipo de documento, son un tipo de documento que podría convertirse en un documento legal, así que tenemos que tener claro el ámbito legal, evidentemente, de los contratos, ¿verdad? Sobre todo cuando ocurre estas inconformidades, estos conflictos, es cuando es más importante justamente los contratos firmados. A pesar de eso, muchas veces alguna de las partes puede estar inconforme, podría argumentar, por ejemplo, la nulidad del contrato, porque hubo algunos precedentes respecto a que el contrato no fue lo suficientemente claro,
que no se dio con el completo conocimiento, con el completo consentimiento, con la completa libertad, que hubo dolo, ¿no es cierto? Que hubo, digamos, una mala intención o una intención de hacer daño, etcétera, etcétera. Y se podría también argumentar nulidad en un contrato. Así que todos esos aspectos que de manera muy breve estoy mencionando tienen que ver con los aspectos legales de los contratos. Así que un primer aspecto fundamental que hay que tomar en cuenta es que cuando hablamos de contratos, independiente de cómo sea el contrato, tenemos que abordar un tema legal. El segundo aspecto, porque vamos a hablar de contratos, específicamente contratos electrónicos, es que vamos a hablar de el medio electrónico. Y cuando hablo de un contrato electrónico, hablo de aquellos que se han suscrito, que se han firmado empleando un entorno digital. Entorno digital es un término muy amplio, quizás incluso muy ambiguo, que quiere decir que utilizamos para este contrato medios de comunicación, de aceptación, de firma, por ejemplo, de consentimiento, de información, electrónicos, virtuales, ¿no es cierto? Entonces hablamos de tecnologías como un procesador de palabras, hablamos de tecnologías como una computadora, como un celular, como internet, como redes de informáticas, en general medios telemáticos que son utilizados para configurar sea la construcción y diseño del contrato, sea la comunicación, acuerdo y negociación de este contrato, de igual manera la gestión y seguimiento del contrato y desde luego la firma del contrato. Vamos a hacer especial énfasis en esta tarde en la firma del contrato porque quizás ahí hay muchas particularidades, quizás yo creo que ahí es de la tecnología que muchas veces no está muy clara de qué firmas son aceptadas, qué es una firma, por qué un contrato solo con una firma escaneada a lo mejor no tiene la misma validez jurídica que una firma digital o una firma electrónica cualificada o certificada, cualquier tipo de firma electrónica. Algunos a lo mejor ya estarán pensando, quizás quisieran preguntar si, por ejemplo, la aceptación solamente con un check, ¿no es cierto? Y decir que estoy de acuerdo, eso ya le da valor a un acuerdo, a un contrato, se puede considerarse un contrato. Eso es un contrato de adhesión, eso es un contrato que me obliga a ciertas, digamos, que genera responsabilidades. Y bueno, justamente de eso vamos a hablar ahora que vamos a profundizar sobre el tema de los documentos electrónicos, los contratos electrónicos y específicamente en la etapa de aceptación y de firma. Está claro que los documentos electrónicos, en este caso los contratos electrónicos, se tienen que firmar electrónicamente, ¿sí? No se pueden firmar físicamente. Uno dirá, sí se pueden firmar, claro, pero cuando se materializan los contratos, pero entonces ya no estamos hablando de contratos electrónicos, hablamos de un contrato que nació electrónico, se materializó, pasó al mundo físico y evidentemente en el mundo físico la única manera de firmar un documento físico, en este caso un contrato físico, es a través de una firma hológrafa generada por un esferográfico, por una pluma, por un instrumento escritor físico, ¿no es cierto?, de tinta, etcétera, etcétera. Hasta aquí he hablado de dos aspectos que son muy importantes, un aspecto legal y evidentemente un aspecto tecnológico. Finalmente quisiera introducir justamente la novedad quizás de que ustedes caigan en cuenta que los contratos electrónicos, al ser un tipo de contrato en el ámbito electrónico, necesitan tener un enfoque de ciclo de vida. Yo he puesto abajo un comentario que dice, este ciclo de vida es la gestión, tiene que ver con la gestión. La gestión es la administración de este ciclo de vida, ¿no es cierto? Los contratos electrónicos, como todo o la mayoría de los documentos, no es que nace de repente, ¿no es cierto? Emergen de manera accidental, sino que tienen un proceso. Un proceso significa varias etapas, varios pasos. Entonces no es que existe un modelo, una plantilla de un contrato y hay dos personas que firman, ¿cierto? Algunos, evidentemente, hay unos procesos de contratación más simples y otros más complejos, pero en general los contratos, igual que la mayoría de los documentos, no emergen, no aparecen así de la nada, sino que responden evidentemente a los procesos, en este caso los procesos de contratación, que para generar evidencias, para tener respaldos de esta gestión, de este proceso, generan documentos. Estos documentos pueden estar en soporte físico o en soporte electrónico. El soporte electrónico, no es de aquí quizás del espacio para convencerles, pero los soportes electrónicos tienen muchas ventajas respecto a la eficiencia, la productividad, etcétera, etcétera. Muchos me dirán también, estoy adelantando algunas preguntas, pero muchos me dirán, pero los documentos electrónicos, en este caso los contratos electrónicos, también tienen muchas debilidades, tienen muchas amenazas. Y claro que sí.
Hay muchas amenazas y podríamos ahora enumerar muchísimas, como el tema, por ejemplo, de la inseguridad, el tema de la posibilidad de que sean falsificados, el tema de la preservación a lo largo del tiempo, la obsolescencia tecnológica, etcétera, etcétera. Pero evidentemente la mayoría, diríamos así, de las personas y las instituciones evaluado que las ventajas superan por mucho las desventajas y por eso en la actualidad yo diría que el 100% de los contratos nacen electrónicamente, no todos se firman electrónicamente, muchos todavía. He visto que se materializan, es decir, uno hace en un procesador de palabras el contrato, lo imprime y de alguna manera se obligan o nos obligan a que firmemos físicamente con nuestra firma hológrafa, con nuestra firma manuscrita, los contratos. Cada vez voy viendo yo, no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo veo que cada vez más hay menos, existe menos obligación, ¿no es cierto?, de firmar contratos físicos. Y eso está muy bien, porque no solamente porque pueda tener un impacto en el uso del papel, que también es un tema también de discusión, si realmente nos ahorramos y contaminamos menos cuando no imprimimos, pero bueno, pero sobre todo tiene, creo yo, un impacto en la productividad, sobre todo dado que las tecnologías de información están muy relacionadas con la inmediatez, la instantaneidad, la ubicuidad, es decir, podemos firmar un contrato entre una persona que está al otro lado del mundo en cuestión de segundos. Esa facilidad ayuda muchísimo y eso evidentemente genera muchos ahorros y eso ahorra muchos costos que hacen que las organizaciones privadas o públicas, las instituciones públicas, ahorren digamos, tengan muchos ahorros, generen muchos ahorros. Así que decía yo, para empezar, quería dar esta mirada, que es importante entonces que tengamos una visión legal del contrato, en general de los documentos, pero yo diría que especialmente de los contratos hay una mirada legal, ¿verdad? Porque es un instrumento que está rodeado de aspectos que se pueden legalizar. Evidentemente, si hablamos de documentos y específicamente de un contrato electrónico, hay aspectos tecnológicos que tenemos que entender y comprender respecto a dónde va a estar ese contrato, cómo fluye, cómo se comunica, a través de qué plataforma, a través de qué flujos documentales, a través de qué medios electrónicos, a través de qué soportes electrónicos. Así que hay un aspecto tecnológico que debemos saber y comprender. Pero finalmente, he querido introducir un nuevo aspecto que a veces se ha olvidado, pero que me parece que es fundamental, es el aspecto de la gestión documental y el archivo. Es decir, hay unos principios técnicos, hay unos conceptos y un enfoque archivístico de que igual que los demás documentos, independiente del soporte, nuevamente repito, los documentos tienen que gestionarse en su ciclo de vida. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de ciclo de vida? Porque es muy común hacer esta metáfora de que los documentos son seres vivos que tienen un ciclo de vida. Hay algunas personas que plantean que la gestión documental y las ciencias archivísticas han superado este paradigma del ciclo de vida y que ya se encuentra a un otro nivel y está muy bien, pero creo que esta comparación del ciclo de vida todavía es bastante útil porque nos sirvió incluso para entender y diferenciar los seres inertes de los seres vivos. Y uno diría, pero bueno, un soporte físico, un papel, un documento no puede ser un ser vivo, es un ser inerte, son átomos, ¿no es cierto? Yo no veo que ellos tengan un proceso vital. Justamente es esta metáfora, esta comparación la que es útil, no porque sean seres vivos en el estricto sentido de la palabra, sino que tienen un proceso de vida similar al de la vida, ¿no es cierto? Entonces, igual que cuando en la escuela nos explicaban que las plantas, los animales, nosotros también como parte del reino animal, somos seres vivos porque nacemos, ¿no es cierto? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es decir, el ciclo de vida es un poco trágico porque siempre tiene un inicio y un fin, luego, esta es una digresión que me van a disculpar, pero luego, claro, dependiendo de la religión, de las creencias que tengamos, muchos pensamos que no, la vida no acaba en este mundo, sino que tenemos una proyección después de la vida terrenal. Y también pasa lo mismo con los archivos. Los archivos, gracias a un proceso de valoración, algunos archivos sí, evidentemente terminan su vida en este mundo, pero hay algunos archivos que permanecen a través del tiempo, ¿sí? Que son de conservación permanente. Estos archivos que yo les digo un poco que han pasado a esta etapa celestial, son aquellos que tienen los valores, ¿no es cierto?, suficientes para que sean, valga la redundancia, hayan sido valorados
justamente para que no sean destruidos, no sean eliminados, sino que permanezcan a lo largo del tiempo. Cuando digo los valores, me refiero a los valores intrínsecos y que no tienen que ver con el aspecto administrativo del documento, sino con otros aspectos, ¿no es cierto? Como aspectos culturales, históricos, científicos, que hacen que este documento trascienda. En este caso puede ser un contrato, trascienda y no deba ser eliminado. Entonces, decía que este concepto, esta metáfora del ciclo de vida, que aplica también para los documentos y los contratos electrónicos, es esto de que los contratos, en este caso serían, nacen, crecen, se reproducen y también mueren, ¿cierto? En un momento determinado, para que los documentos dentro de una institución o todos los documentos dentro de una institución no sean una carga, ¿no es cierto? No empiecen a acumularse de manera inorgánica, también tiene que haber un proceso muy importante que es el de la baja documental, es decir, dar de baja documentalmente a un conjunto de documentos, a un archivo, es porque necesitamos mantener sano el archivo en el sentido de que no podemos llenarnos o no pueden acumularse documentos que ya no tengan valor administrativo, lo que se conoce la etapa de descripción valores primarios. Es decir, si un documento ya cumplió el fin para el que fue creado, ya fue evidencia de una actividad que ya no necesita luego ninguna comprobación, evidentemente puede eliminarse sin ningún cargo de conciencia. Ahí hay un proceso, que este proceso de evaluación es muy importante, es que, claro, hay que valorar, que es un proceso intelectual, muchas veces subjetivo, pero que tiene que valorarse si este documento guarda, a pesar de ya no tener necesidad de guardarlo por su valor administrativo, guarda algunos valores, como les decía antes, históricos, científicos, etcétera, culturales, que merezcan, ¿no es cierto?, que este documento, que a pesar de que ya no tiene valor administrativo, todavía se conserve a lo largo o de manera permanente o a lo largo del tiempo. Estos son los tres enfoques que esta tarde quiero mostrar, ¿verdad? Y claro, diría, pero yo soy abogado, yo, ¿por qué tengo que conocer de temas de tecnológicos o de temas archivísticos? Yo creo que es muy importante. No necesariamente tiene que dominar los otros temas, pero justamente este diálogo es el que me parece que es muy importante para entender las implicaciones, las implicancias que esto puede tener. De igual manera, un técnico, un ingeniero, pues sí, pero yo del tema legal no sé, ni del tema de gestión documental tampoco, y no sé si es que ¿qué tengo que ver yo en esto? O un archivista, un gestor de información, dice, bueno, yo soy gestor de información, pero yo qué tengo que ver con la parte legal o qué tengo que ver con la parte técnica. Yo creo que son tres áreas que tienen que trabajar en conjunto, en equipo, porque, por ejemplo, en una institución, sea cual fuera esta, hay determinadas decisiones respecto a la configuración de estos documentos, respecto a la conservación de estos documentos, en donde las opiniones de estos tres profesionales, de estos tres campos, de estos tres enfoques, tienen que ser compartidos, tienen que ser explicados, es decir, que tienen que ser armonizados. Uno, el concepto de la gestión del documento, otro, los valores y el contexto legal, y otro, evidentemente, la infraestructura tecnológica. Los tres aspectos tienen que ser, y digo yo, armonizados, evidentemente, comprendidos para no equivocarnos, no tener fallas, no tener equivocaciones, no eliminar documentos, que los documentos sean auténticos, estén íntegros, etcétera, etcétera. A propósito de esto, vamos también a profundizar sobre aquello en un momento más. Bueno, para ir puntualizando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los documentos o los contratos electrónicos? Los contratos son acuerdos, un tipo de acuerdos, podríamos decir un tipo de un documento electrónico, es un acuerdo legal ¿por qué es electrónico? Porque se lo realiza a través o se lo celebra a través de medios electrónicos. Habíamos dicho como la computadora, se puede firmar un contrato electrónico a través de medios electrónicos, no necesariamente la computadora, puede ser una tablet, evidentemente, puede ser a través de un teléfono móvil. Y se puede comunicar estos dispositivos a través de redes de computadoras, como el Internet, por ejemplo. La red pública más conocida es el Internet, así que está omnipresente en nuestras vidas, pero evidentemente hay redes también privadas que cumplen el mismo papel que el Internet, pero solamente que con mayor seguridad y evidentemente también hacen parte de esta contratación o de estos medios electrónicos. ¿Cuáles son las características específicas de los contratos electrónicos que tienen que ver con la creación, la generación, el intercambio de información a través de estos medios electrónicos, es decir, en forma digital, sin necesidad de soportes físicos? Los contratos y la contratación electrónica, como hemos dicho, tiene muchas ventajas porque
permiten agilizar los procesos, reducir costos, generar una mayor control, seguimiento, trazabilidad, como vemos en el punto que hemos incluido aquí. ¿Cuáles son los requisitos? Y esto es muy importante porque los documentos, los contratos electrónicos, siendo un documento electrónico, tienen, podríamos decir, esa equivalencia funcional que los contratos físicos. Y bueno, los contratos físicos tienen que cumplir los mismos requisitos legales que los contratos, mejor dicho, los contratos electrónicos tienen que cumplir los mismos requisitos que los contratos físicos respecto a, por ejemplo, un contrato tradicional que tiene que ver, por ejemplo, consentimiento, el objeto, la causa lícita, etcétera, etcétera. Es decir, que el solo hecho de tener una alternativa de soporte diferente, como en este caso de medios electrónicos, no le exime al contrato o a este formato de contrato que tenga menos requisitos. Ahora, muy bien, lo que pasa es que sí existe cierta discriminación respecto de los contratos electrónicos. Es decir, los contratos electrónicos y en general los documentos electrónicos están sufriendo, hemos visto que sufren de cierta discriminación y es algo que ya se dieron cuenta en las leyes de comercio electrónico cuando fueron planteadas ya hace más de 20 años y se hablaba de un principio de neutralidad tecnológica. El principio de neutralidad tecnológica dice que, por ejemplo, cuando uno utiliza una tecnología, en este caso, mejor dicho, cuando uno utiliza un concepto genérico como el de documento electrónico, de contrato electrónico, se deben cumplir ciertas características independiente del tema, del tipo de tecnología, independiente incluso de la marca comercial de tecnología o aplicación que se esté utilizando. Un acápite específico dentro del concepto grande de neutralidad tecnológica es lo que se llama el principio de no discriminación tecnológica, en este caso. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que no se puede exigir más requisitos al documento electrónico solo por el hecho de ser electrónico, ¿verdad? Es decir, muchas veces al documento electrónico, al contrato electrónico, le pedimos más cosas, más seguridad, más requisitos que al propio documento físico, ¿sí? Entonces yo muchas veces, y por eso es tan importante el tema de la firma electrónica, porque muchas veces nosotros firmamos físicamente y no es que ni nosotros somos expertos grafólogos, ni somos nosotros, tenemos conocimiento grafoscópico, ni contamos en nuestras organizaciones con alguien que pueda, por ejemplo, certificar que esa firma es de quien dice ser. Es decir, muchas veces la autenticidad no exigimos en un contrato privado, no lo exigimos al documento físico, pero al documento electrónico sí pedimos que que la firma electrónica, que el tipo de seguridad, que la criptografía sea de ciertos niveles. Evidentemente, en los documentos o en los contratos que requieren mayor formalización, sí existe esta validación estricta, por ejemplo, como en el caso de los notarios les decía, en donde existe esta validación extra, ¿no es cierto? Esta validación de la identificación de las personas, en donde no solamente se presenta la persona, presenta su documento de identificación. Por ejemplo, en algunos países, específicamente en el Ecuador, los notarios tienen interconexión con el sistema de identificación. No solamente les basta a ellos con que a uno le presente la cédula, con esta cédula ellos pueden descargarse el certificado de identificación, que es básicamente un papelito en donde está contenido toda la información de identificación. Este papelito puede imprimirse o no imprimirse, así que se puede materializar o no. Así que si estamos en la onda de los contratos electrónicos, el notario no tiene necesidad de imprimir, por ejemplo, el certificado de identificación. Lo puede imprimir, entre comillas, en un archivo PDF, pero no lo imprime físicamente, así que no se materializa. Y entonces, como les decía, estos requisitos nos tienen que ser equilibrados. Cuando hablamos de este principio de neutralidad tecnológica y este principio de no discriminación a los medios electrónicos, significa que no debemos exigirles más requisitos de los debidos a los documentos que son electrónicos, solo por el hecho de ser electrónicos. Esto suele pasar y si me preguntan, ¿por qué cree que pasa que muchas personas, instituciones, ingenieros, abogados, archivistas, lo que fuera, que le piden más requisitos a los documentos electrónicos que los que podemos exigir a los documentos físicos? Yo diría que es un tema quizás cultural, es un tema muchas veces quizás, si me apuran, es un tema de desconocimiento, es un tema de no estar seguro. Yo quiero estar seguro de que no va a haber problemas posteriores, entonces por si acaso yo les voy a pedir más requisitos de los que se deban. Entonces, por ejemplo, el requerimiento del tipo de firma, ¿no es cierto?, para la aceptación de un contrato electrónico suele ser justamente un requerimiento que a veces no siempre es proporcional al tipo de contratación, o más que proporcional, podríamos decir, no se justifica y pierde funcionalidad, ¿no es cierto?
alguien me dirá, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que no todos los contratos electrónicos necesitan tener firmas electrónicas certificadas. Podrían utilizarse firmas electrónicas simples, claro que sí. Es lo mismo que en un contrato físico en el ámbito privado, las firmas en un contrato no siempre están autenticadas, ¿no es cierto? Entonces, se puede sujetar a un proceso de autenticación porque queremos darle más formalidad. Lo mismo, un contrato electrónico puede tener diferentes niveles de formalidad. Tanto es así que las leyes en todos los países que tienen leyes de comercio electrónico, firmas electrónicas, otorgan este principio de equivalencia funcional. Dice que los documentos electrónicos, eh, dicho de manera general, podríamos evidentemente esto aplicar a los contratos electrónicos, gozan de la misma validez frente a un juez, la misma validez legal que los documentos físicos. Entonces, esto es muy importante porque justamente damos esta característica, no nosotros, sino las leyes dan esta característica a estos instrumentos, a estos documentos. Bien, en resumen, podríamos decir que el contrato electrónico es una alternativa. Yo diría que un tanto moderna, aunque si somos un poco más exactos, no es algo que sea muy moderno, que digamos. Las leyes, los marcos legales, la tecnología ya estuvo disponibles desde mucho tiempo. Bueno, digo mucho tiempo, al menos más de 20 años, ¿no? En algunos países, evidentemente, ha habido un retraso y recién algunos, bueno, no recién, pero algunos países tienen apenas leyes de comercio electrónico que datan de 5, 10 años, pero en la mayoría de países, por lo menos de este lado del mundo, en el continente americano, la mayoría de leyes de comercio electrónico, en donde se incluye el principio de equivalencia funcional, tiene por lo menos 15 a 20 años. Tomen en cuenta que el primer modelo de las Naciones Unidas, primer modelo de leyes de comercio electrónico fue presentado en el año 98, perdón, en el año 1996, luego ajustado en el año 98, pero del año 96 hasta estos tiempos ya casi se ajustan 30 años. Luego, en el año 2001, se propone una explicación y una especificación un poquito más detallada y se crean las leyes modelos la ley modelo de leyes de firma electrónica, donde hace un énfasis y donde se explica, por ejemplo, con mayor claridad el tema del principio de no discriminación, el principio de equivalencia funcional, donde explica los diferentes niveles de firmas electrónicas, de esos hablan de las firmas numéricas, ¿cierto? De las firmas criptográficas como un tipo de firma numérica, dentro de la firma digital como un tipo específico de firma criptográfica, pero son firmas electrónicas, pero también habla perdón, sí, firmas electrónicas certificadas, pero también habla de los otros tipos de firmas, que en muchos países se les denomina firmas electrónicas simples, en donde evidentemente también se puede utilizar. Una firma electrónica simple, solamente para no dejarles con la inquietud, es cualquier información que permite identificar al usuario, que permite identificar a quien firma un documento, por ejemplo. Entonces, cualquier información no significa un trazo, un garabato, como en el caso de la firma holográfica, sino cualquier información que relacione a la persona y tiene que ver con, por ejemplo, no sé, la dirección IP, tiene que ver con una contraseña, con un usuario, tiene que ver con un correo electrónico, tiene que ver con un usuario de red social, así que ustedes me dirán, ¿puedo firmar contratos a través de una red social? ¿Puedo firmar un contrato a través de un WhatsApp? En términos estrictos, sí, claro que sí, porque si entendemos que un contrato electrónico es un acuerdo legal a través de medios electrónicos, a través de WhatsApp, a través de una red social, se puede llegar a un acuerdo con obligaciones legales y utiliza medios electrónicos. Bien, lo que pasa es que no estamos habituados a ciertos aspectos más convencionales que a veces no tenemos que un poco expandir un poco la mente, pensar fuera de la caja y saber a qué nos referimos cuando hablamos de documentos electrónicos en general. ¿Cuáles son las etapas de este ciclo de vida que hemos hablado? ¿No es cierto? Es importante que haya un ciclo de vida dentro de los documentos electrónicos. Luego vamos a especificar algunos aspectos que me parecen claves, pero vamos a empezar diciendo que yo diría actualmente que el 100% de los contratos nacen en forma electrónica, ¿sí? Es decir, no veo, no creo, me rehúso a pensar que alguien todavía redacta un contrato en una máquina de escribir. Evidentemente, alguien podrá traer a colación algún contrato que de manera, o algún acuerdo que de manera excepcional se escribe en una servilleta. Claro que sí, existen esos casos. Sí podría haber esos casos. Seguramente se va
hay un corte eléctrico y necesitábamos tener un acuerdo firmado y no hay computadora, entonces a lo mejor una máquina de escribir, un papel escrito a mano, ¿es un acuerdo? Claro que sí. Con un nivel de formalidad bajo, pero es un acuerdo y además es válido. Pero diríamos que en el, en el caminar, ¿no es cierto?, en la acción cotidiana de las empresas, los contratos que se generan en esta línea de producción de los contratos se generan a través de una computadora y claro, como muchos contratos tienen un formato similar, incluso se lo hace a través, evidentemente, de un procesador de palabras, pero además del uso de plantillas, ¿no es cierto? Pongamos a pensar, recién nomás estábamos ayudando a una institución financiera en donde ellos necesitaban hacer un proceso se llama de onboarding, ¿no es cierto? De que los nuevos empleados vayan teniendo un proceso de incorporación a la compañía y necesitaban que ellos acepten muchas cosas, por ejemplo, que acepten la política de antiacoso, que acepten la política de antilavado, que acepten la política de antisobornos, que acepten la política de protección de datos, necesitaban su consentimiento. En sentido estricto, esto podríamos decir que es un contrato, es un acuerdo, pero necesitábamos que se firme. Entonces, claro, una cosa es hacer un contrato, un modelo de contrato para una persona, pero cuando son 1000 personas, eso tiene que hacerse en serie. Por lo tanto, el uso de las plantillas es totalmente aconsejable eh, cuando se trata de este tipo de aplicaciones. No es aconsejable el uso de plantillas cuando nos referimos a dos situaciones diferentes y tenemos que algunas cláusulas de algún contenido del contrato que tiene que ser muy particular. Entonces, evidentemente, no se puede generalizar el contenido de un contrato para todo el mundo, para todos los tipos de actores. Entonces, cuando hablamos de querer capturar o querer hacer un levantamiento de, por ejemplo, aceptación o de la firma de un contrato de manera masiva, el uso informático de las herramientas informáticas es fundamental porque nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Y además nos ahorra mucho, aparte de que nos ahorra mucho tiempo el uso, por ejemplo, lo que les decía, de plantillas, también hace más eficiente este proceso. Entonces, hablamos de una computadora, de un procesador de palabra, de plantillas en este procesador de palabra que nos permite generar, redactar, formalizar, incluir contrato, solamente dejando, siendo una especie de un formulario, digamos así, es decir, es un formato estructurado de captura de datos para la creación posterior de un documento que nos permite, por ejemplo, solamente capturar los datos particulares que tienen que ver con el nombre completo de la persona, del empleado, por ejemplo, del colaborador, su documento de identificación, la fecha de nacimiento. Y aquí hay que poner una cosa que es muy importante. Hay que tomar en cuenta, y ahora que está muy popular las leyes de protección de datos personales, que todas las empresas tienen que tener mucho cuidado con estos temas, porque en un momento, en un contrato, ¿no es cierto? Podría haber potencialmente, se podría capturar y por lo tanto nosotros podemos ser responsables del tratamiento de este tipo de datos, de algunos datos personales sensibles. Está claro que hay datos personales que no son sensibles, son datos personales públicos como nuestro nombre, nuestra identificación, posiblemente podríamos decir, y aquí es discutible, podríamos decir nuestro número telefónico, el correo electrónico, hay discusiones respecto a esto, pero ya hay datos personales que ya no son públicos, que son privados, que son confidenciales, que están dentro de nuestro ámbito de la intimidad y que tiene que ver con nuestro estado de salud, con nuestra orientación sexual, con nuestra afiliación política, con muchos aspectos de estos que podría, ¿no es cierto? Podría requerirse en un determinado momento en un contrato, por ejemplo, el estado de gravidez de una persona, que podrían tratarse por temas médicos, no por temas laborales, ¿cierto? Porque por temas laborales podrías tú ser sujeto de discriminación y puede ser incluso ilegal. Entonces es muy importante conocer que en estas plantillas, entre comillas, qué tipo de datos vamos a requerir, porque es muy importante que ustedes sepan que los datos tienen que tener un tratamiento adecuado y las personas, no, más que las personas, las instituciones están obligadas a tener una política de tratamiento de datos. ¿Qué significa una política de tratamiento de datos? Entre otras cosas, que ustedes sepan cómo, dónde se almacena, para qué se van a utilizar, que ustedes tienen que informar, por ejemplo, al titular de los datos, que es la persona dueña de los datos, qué vamos a hacer con esos datos, a quién vamos a transferir, vamos a encargar, vamos a difundir. Las personas tienen derechos respecto a sus datos personales, derechos de corregirlos, borrarlos, pedir que se borren, pedir que se actualicen, etcétera, etcétera. También está claro que hay información que es fundamental
para un contrato y evidentemente que por más que el titular pida que le borren los datos, no podemos hacerlo. Vamos a suponer que nosotros queremos sacar un préstamo, ¿no es cierto?, en un banco y requerimos cierta información para justamente el proceso de cobranza y entonces el usuario puede decir, no, yo no quiero que me llamen, que sepan dónde vivo porque es datos personales sensibles. Si no habrían estos datos, por cierto, hay una causa lícita, mejor dicho, hay una ley que le obliga a prestar estos datos personales de ubicación. Yo no puedo decir, como son datos personales, no quiero dar esos datos personales, quiero que me los borren, porque entonces no habría forma de iniciar un proceso de cobranza, que es legítimo, porque si el banco prestó una cantidad, tiene derecho a que esta cantidad se le sea devuelta más los intereses de ley. Pero miren lo importante que es entender esta fina, digamos, división entre que son datos personales, que no todos los datos personales son públicos, y que datos personales son íntimos o son confidenciales. Así que es muy importante en la captura, en este primer paso del ciclo de vida, es muy importante entender qué datos son necesarios. Luego está el tema del almacenamiento y custodia, es decir, ya generamos el documento, el contrato electrónico en este caso, y tenemos que almacenar de alguna manera en alguna parte, en un servidor, en una nube, en alguna parte. Entonces, es muy importante dentro del ciclo de vida del documento, este almacenamiento, tener, digamos, un sistema de gestión de documentos. Existen en la actualidad muchos sistemas de gestión de contratos, es decir, que son sistemas documentales que se especializan en gestionar contratos. ¿Qué diferencia tienen con un sistema de gestión documental? Yo diría que integran de manera más natural, de manera más eficiente, por ejemplo, el aspecto de la firma y del aspecto de la intercomunicación. Tienen incluidas algunas funcionalidades, como por ejemplo las de versionamiento, que es muy importante porque una vez que se termina de elaborar el contrato, se envía a la otra parte para que haga las observaciones. O sea, incluso antes de la firma, podría haber un proceso de negociación respecto al contenido, respecto a las cláusulas, respecto a muchos aspectos que estén contenidos en ese contrato. Pensemos que no solamente hablamos de un contrato como un documento, sino del proceso contractual. Si hablamos ya del proceso contractual, entonces hablamos de varias etapas, en donde, por ejemplo, en la contratación pública, eso es muy claro y en donde, por ejemplo, se tienen que presentar ofertas, va a haber un concurso abierto, se va a seleccionar, hay unos criterios de selección, hay unos criterios de presentación, de requerimientos, de experiencias, de acreditar experiencias, etcétera, etcétera. Toda esa información, todos esos documentos se van acumulando en un expediente que da cuenta de todo el proceso de contratación. Ese proceso, ese expediente es el expediente de contratación. Por eso entendemos entonces que ese proceso de contratación es una serie documental compuesta. Muchos me dirán, los contratos como documento único conforman una única serie documental y no necesariamente. Podríamos generar una serie auxiliar en donde yo, por ejemplo, si soy la unidad legal de una institución, me gustaría saber no todos los documentos anexos o de soporte, sino solamente los contratos firmados y podría tener una serie, diría, auxiliar o un control. No necesariamente necesito tener el documento, puedo tener yo una especie de una base de datos. Me es suficiente con tener los metadatos de esos contratos para yo saber, por ejemplo, si están vigentes, quién lo firmó, la fecha en la que fue firmada, los montos de los contratos. Pero es un tema de control de esos contratos. Yo lo puedo hacer de manera adicional. Así que yo no necesito sacar copias ni físicas ni electrónicas de los contratos firmados para tener otra serie documental. La recomendación ahí es que tengamos acceso a la carpeta completa, digamos, al expediente completo del proceso de contratación. Solamente para concluir esta parte, pues luego tenía algunas recomendaciones ya un poco para ir concluyendo de esta corta reflexión. Por ejemplo, la ejecución y el cumplimiento del contrato es muy importante porque en esta etapa el contrato está vigente, así que es muy importante que se haga un seguimiento de que si se están cumpliendo las condiciones, las responsabilidades, los deberes de los contratantes, de las partes de entregar un producto, de entregar un bien, de hacer un pago, ¿verdad? Entonces es muy importante entonces hacer esta gestión, este cumplimiento. Es clave porque tiene que ver en los aspectos legales de cumplimiento de plazos, de fechas. Y entonces podría pasar, y justamente es cuando se dan los conflictos, cuando, por ejemplo, yo he entregado un servicio y tenía la obligación de una persona, eh,
hacerme un pago a los 15, 20, 30, 40, 60 días y no lo ha hecho. Y entonces el requerimiento ya se lo puede hacer justamente en sede judicial, ¿sí? Porque yo puedo requerirle y me puedo decir, bueno, porque no me paga. Y decir, no, lo que pasa es que no tengo disponibilidad. Y podría dar una serie de justificaciones, pero llega un momento en la que ya no nos podemos poner de acuerdo entre las partes y tenemos que ir a otro tipo de sede. ¿No es cierto? Que puede ser, insisto, en términos graduales a una mediación, a un arbitraje, a una conciliación o ya a un juicio. Para eso es muy importante entonces tener este seguimiento a la ejecución y cumplimiento del contrato. Los contratos también pueden modificarse, pueden extenderse, pueden enmendarse, ¿no es cierto? Esto no puede, dependiendo cómo esté redactado el contrato, los contratos se pueden nuevamente renovar, se pueden renovar automáticamente, sea por petición de una parte, por consentimiento, tiene que ser por consentimiento de las dos partes, desde luego, pero se lo pueden hacer de manera automática. Así que ese control también es importante y el ámbito tecnológico siempre ayuda para que ese control sea lo más automáticamente, de manera más automática, que signifique menor carga de trabajo para las personas que están a cargo de la gestión de los contratos, como pueden ser abogados, pueden ser administradores, gestores documentales, que son los responsables de estos tipos de documentos. Y luego está la finalización del contrato, donde ya se acabó el plazo, usted tenía 1 año, 2 años, 5 años para comprometerse esto y se ha finalizado el contrato, así que se da por concluido el contrato y pasa los contratos, como todo documento, al archivo. En el archivo también tiene que tener un tiempo de conservación, como hemos dicho, a menos que estos documentos sean tan especiales que puedan conservarse de manera permanente. Así que este ha sido un poco el resumen del ciclo de vida de los contratos, ¿verdad? Electrónicos. Si ustedes tienen alguna pregunta, digamos, en particular, les agradecería. Yo quiero quizás hacer unos breves, solamente puntualizaciones respecto a algunas etapas. Yo estoy aquí pendiente de chat si tienen ustedes alguna pregunta en específico, pero quiero hacer rápidamente algunas apuntes antes de finalizar con este webinar. Respecto al momento de la elaboración y redacción del contrato, como les decía antes, es muy importante, por ejemplo, el uso de plantillas, de documentos, de plataformas electrónicas que nos van a ayudar muchísimo a ser más productivos, a ahorrarnos tiempo, etcétera, etcétera. Así que esto puede ser una buena idea. El otro aspecto importante que les decía también es el de la firma electrónica. ¿Cuáles son los aspectos claves en el tema o en la etapa de capturar la firma de las partes, de los comparecientes? ¿Verdad? La primera es que tiene que ver con una autentificación segura. Es decir, las partes utilizan métodos de autentificación confiables como firmas digitales. Es decir, autentificación, que un documento sea auténtico significa que es firmado por las partes, por las personas que deben estar, ¿sí? Por los que tienen autoridad para firmar, los que tienen la representación. Por ejemplo, si se está firmando a título personal, como persona natural, yo comparezco por mí mismo, pero yo puedo también representar. Eso puede ser a través de, porque soy representante legal, o a través de un encargo, de un poder. Entonces, tiene que haber este otro documento que certifique que usted es el apoderado, usted es el representante y va a hablar a nombre de él en un proceso judicial. Por ejemplo, un abogado es el procurador de una persona, o en el caso de una empresa, el gerente general es el representante legal de tal empresa. Ese contrato sería ilegítimo, no sería auténtico si es que quien comparece es alguien que no tiene la autorización para hacerlo. Por ejemplo, alguien que dice ser que es quien es el apoderado, pero ese documento, no existe el documento del poder que se le fue otorgado. O, por ejemplo, en el caso donde alguien comparece como el gerente general, pero resulta que su nombramiento no fue inscrito o normalmente no es del gerente general, es otro funcionario que, aunque siendo de la misma institución, no tiene la autoridad para firmar contratos. Entonces, la autenticidad de los documentos y de los contratos tiene que ver con que haya la identificación de las personas correctas. Y la identificación tiene que ser a través de firmas. Normalmente en la formalización de estos contratos se utilizan firmas y, como hemos dicho, si los contratos son electrónicos, las firmas tienen que ser electrónicas. Una vez que se ha redactado el contrato, están de acuerdo las partes, se ha identificado que cada parte tiene autoridad para firmar el contrato, entonces se estampa las firmas electrónicas. ¿Qué tipo de firmas electrónicas? Aquí es muy importante aclarar que, por lo menos en el Ecuador, las entidades públicas y los documentos públicos sí se tienen que firmar con firmas electrónicas certificadas. ¿Qué son las firmas electrónicas certificadas? Son las firmas electrónicas
que en algunos países llaman firmas electrónicas cualificadas o firmas digitales, ¿no es cierto? Es decir, se les llama digitales para diferenciarlas de las de electrónicas simples, pero se llaman digitales, que son las llamadas también firmas electrónicas criptográficas. En el ámbito privado, y esa es una ventaja del ámbito privado, que no todo tiene que llevarse a una formalización muy extrema, entonces en general son válidas cualquier tipo de firma. Por ejemplo, la aceptación verbal a través de un mensaje de voz es aceptado totalmente. Si yo digo sí acepto, esa es una aceptación y por lo tanto hay un compromiso que se puede demostrar, es prueba en un juicio. La aceptación, el mensaje de datos a través de correo electrónico, de WhatsApp, de redes sociales, también es una aceptación, es entendido como una firma electrónica. El ingresar a una plataforma con usuario, con contraseña, darle check a una casilla, también es una forma de firma electrónica que evidentemente en este caso tiene una desventaja, o sea, tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que es mucho más ágil, es menos complicada de entender, es menos costosa, pero tiene la desventaja de que en un juicio la persona que tiene esta firma tiene que demostrar que evidentemente ese día entró con tal dirección, con tal teléfono y firmó. Es decir, la carga de la prueba está de la parte de quien es el accionante. En cambio, en el caso de las firmas electrónicas certificadas, hay lo que se llama la inversión de la carga de la prueba, y entonces yo no necesito demostrar nada. Si yo tengo el documento que está con firma electrónica certificada, ya está demostrado y es prueba plena dentro de un juicio. Por lo tanto, la validez legal de la firma electrónica en estos casos, en cualquiera de los dos casos, digamos, es válida y está reconocida porque, como hemos dicho, existen las leyes que permiten y establecen que hay lo que se llama la equivalencia funcional tanto de los documentos electrónicos como de las firmas electrónicas, que les dan el mismo valor a una firma electrónica que a un que a un documento físico, o en este caso que la firma holográfica. Es decir, la firma electrónica tiene la misma validez jurídica que la firma electrónica, en cualquiera de sus formatos. Bien, y luego, claro, es importante que una vez que se han firmado los documentos, estos puedan registrarse y almacenarse. Los contratos firmados electrónicamente se deben registrar y almacenar de manera segura, creando un registro digital que pueda ser consultado, verificado de manera posterior. Es por eso es muy importante con estos conceptos que he dado aquí en la última parte, que es fundamental disponer de un sistema, sería un sistema de gestión de documentos. Pero como hemos dicho, existen ahora mismo muchas opciones de documentos, de sistemas eh, especializados. Y yo aquí tengo algunos, yo no quiero hacer propaganda de ninguno de estos sistemas, pero algunos ejemplos de sistemas que gestionan ya de manera completa. Por ejemplo, DocuSign empezó siendo una plataforma que permitía firmar documentos de cualquier índole, pero ahora tiene un producto que se llama justamente que se llama Contract Cycle Management, son los famosos CLM, los Contract Life Cycle Management, que son software que permite gestionar todo el ciclo de vida del contrato, desde la plantilla, la creación, captura de los datos, la firma, la confirmación de la firma, la notificación del contrato y el almacenamiento seguro del contrato. Existen otros sistemas, por ejemplo, también existe el sistema WebDocs, eh, que es un software de CLM, como ya hemos visto, de Contract Lifecycle Management, un software para la gestión y firma de contratos, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene aplicaciones para departamentos o para temas de educación, para energía, en tema inmobiliario, son los sectores donde se puede aplicar la gestión de contratos. Y luego también existen otras empresas como Box, por ejemplo. Box es un gestor documental en la nube que ha ido evolucionando y entonces también he visto cómo tienen este tipo de herramientas para firmas electrónicas, para flujos de trabajo, tienen la incorporación de plugins para firmas. Entonces, estos sistemas ya han incorporado cómo se puede firmar electrónicamente. También me llama la atención que software como el que normalmente utilizamos para videoconferencias, como el Zoom, por ejemplo, uno puede instalar plugins para firmas electrónicas. Entonces uno puede comparecer de manera sincrónica, en línea, en tiempo real con otra persona y estando frente a frente, viendo, identificándonos a través de una cámara. Es presencial, pero no es presencial física, sino es una comparecencia presencial virtual. Yo puedo firmar un documento, podemos elaborar un documento y podemos en ese mismo momento firmar los dos del documento a través
de la plataforma Zoom, por ejemplo, y a través de un plugin, una aplicación que puede ser, por ejemplo, DocuSign o Box o cualquiera de estas herramientas que permitan firmar electrónicamente. Y para finalizar, como resumen, quería decirles que como cualquier otro documento electrónico, los contratos electrónicos tienen que garantizar los 4 aspectos fundamentales de un documento, ¿cierto? Que eso está puesto en una norma, que es la norma ISO 15489, no es un invento que lo he hecho yo, es la norma 15489 que dice que los documentos de archivo tienen que tener 4 características. Y esto aplica para todos los documentos electrónicos y en este caso los contratos. Así que haciendo una proyección a los contratos, podría decir que tenemos que garantizar en este ciclo de vida que los contratos sean auténticos, es decir, que quienes firmen sean personas que tengan obviamente la autoridad, la representación, el poder para firmar los contratos. Estos contratos tienen que ser íntegros, tienen que estar completos, no tiene que haber tachones, enmendaduras, tiene que estar justamente completo. Y si hablamos de un proceso, ¿no es cierto? El proceso tiene que ser fiable, tienen que estar todos los requerimientos. Cuando hablamos de integridad, nos referimos más de la forma, ¿no es cierto? Que no haya enmendaduras, que no haya modificaciones, ediciones, ¿no es cierto? Que dé cuenta de que la versión final, por ejemplo, es la que queda, que no se pueda modificar. Pero luego, si hablamos ya del proceso de la contratación, tenemos que hablar de un aspecto muy importante y es que los contratos electrónicos tienen que ser fiables. ¿Pero a qué se refiere la fiabilidad? Se refiere que, por ejemplo, dentro del expediente de contratación estén todos los documentos habilitantes, estén todos los documentos de identificación, esté todo el expediente, es decir, que todo el expediente sea el reflejo del proceso y que se han cumplido todos los requisitos. Tanto integridad como fiabilidad tienen esta acepción, este significado de completitud, pero tienen estos dos diferentes significados. La integridad tiene que ver más con el formato, la forma, la no edición, la no intromisión, la no alteración del contenido, y la fiabilidad tiene que ver con la completitud del proceso, de ser fiable porque se cumplieron todos los requisitos. Y finalmente, el contrato electrónico, como todo documento electrónico, aparte de ser auténtico, íntegro, fiable, tiene que estar disponible. Aquí la aclaración que había hecho hace un momento, la disponibilidad no significa que sea público, disponibilidad para quien tenga que conocer el contrato. Podría haber que haya contratos confidenciales porque la información que contienen esos documentos, esos contratos, son confidenciales y por lo tanto tiene que haber un esquema de seguridad que solamente ciertos usuarios puedan acceder al contenido de esos contratos. Disponibilidad significa que cuando necesitemos, porque vamos a interponer una acción legal, porque vamos a hacer un requerimiento, porque queremos lo que sea, encontremos el documento completo, el expediente completo de ese contrato, que esté disponible, que esté accesible, que se pueda utilizar. Ese es el concepto de disponibilidad. Insisto, no confundir el tema de disponibilidad con el tema de publicidad. Algunos contratos, los contratos son privados, no tienen obligación de ser públicos, pero los contratos que sí son públicos sí tienen obligación de ser publicitados por el tema de transparencia. Y así pasa cuando los temas son muy interesantes, el tiempo se pasa bastante rápido. Aquí les doy mi contacto, mi página web, donde ustedes me pueden escribir si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en específico. Espero que haya estado lo suficientemente claro. Teníamos la intención de dar una visión general, integral, con estos 3 aspectos que les mencionaba, ¿no es cierto? Este aspecto de legal, un aspecto tecnológico y también un aspecto de la gestión documental, de poner sobre la mesa este nuevo concepto. No es tan nuevo, pero quizás darle mayor relieve, este concepto de ciclo de vida de los contratos electrónicos. Así que sin más, como siempre decimos, aquí en el Instituto Santa Fe somos puntuales para iniciar estos eventos y de igual manera somos puntuales para finalizar porque somos respetuosos de su tiempo. Esperamos de todo corazón que este webinar, esta charla, les haya sido de utilidad y estamos atentos a cualquier inquietud o pregunta que puedan tener en el futuro. Así que nada, muchas gracias, una buena tarde, una buena noche.